Permite empezar con casas, densificar y todavía la infraestructura puede absorber un crecimiento intermedio, digamos. ¿A partir de qué momento es necesario ir a buscar cirugía mayor para las ciudades? Es decir, ¿las normas pueden prever eso? En la experiencia tuya, la normativa... No creo. O sea, una serie de circunstancias de lo que hemos conversado en la reunión anterior y de lo que seguí pensando sobre el nuevo tema que les voy a comentar, de la historia de la Ricardo J. Alfaro, la ex tumba muerta. Sí. Entonces, definitivamente, a mí lo que todavía insisto, que no hemos tenido y tal vez no tendremos porque a los gobiernos nuestros no les interesa, que es tener una empresa parecida un poco a lo que es la del Canal de Panamá, que tiene una gran independencia, pero que es la que podría manejar toda el área metropolitana para que no estén ocurriendo circunstancias que por suerte del destino se han podido salvar. Y lo que les voy a comentar de la Ricardo J. Alfaro, que le voy a llamar tumba muerto porque así se llamaba desde un principio, después por supuesto le pusieron el nombre de un señor muy capaz. Entonces regreso a la época del IBU, cuando yo estaba en el 6º piso de este edificio del IBU, que estaba en el área del Marañón, en un edificio horrible, que después quedó peor. Entonces yo estaba en el último piso, que era el 6º, y en el 5º piso, y a mí me tocaba en ese 6º piso ver todo aquello, además del tema que no existían normas, me tocaba resolver alguna serie de problemas que se presentaban y entonces lo pasaban hacia el tema de normas, etc. Pero en el 5º piso estaba una arquitecta, la arquitecta Silvera, y en ese 5º piso es donde el IBU planeaba sus desarrollos, los proyectos. Entonces, por suerte, habíamos hecho ciertas conversaciones, un par de conversaciones yo con la arquitecta Silvera, y habíamos visto ese famoso plano que tenía las proyecciones del famoso urbanista alemán, que no sé si habrás conseguido el nombre, porque tú sí eres bueno en eso. No, sigo con Karl Brunner, pero ese es anterior a esa época. Bueno, entonces ahí vimos tanto la proyección de la Avenida Lefebvre, que es la que yo después hice a través de lo que se llama 11 de octubre, pero igual existía un trazado que lo había hecho este urbanista, que era la tumba muerta, que en la época que él hizo el trazado como una proyección excelente, que fíjate tú la clase de importancia que tenía esa vía, y de no haber sido por esa coincidencia casi afortunada de lo que ella estaba viendo en su 5º piso y yo lo que pensaba en el piso 6º, ya como con otra mentalidad más hacia adelante. Entonces uno de esos días sube la arquitecta Silvera y me dice: ay, Marcelo, tengo una pésima noticia, pero definitivamente tenemos que ver cómo arreglamos eso. Le digo: dime. Dice: mira, el IBU está desarrollando la urbanización, creo que es Santa María. Santa María.
que está al lado de Villa Cáceres. Que queda por allá, yendo hacia Betania, sí. En fin, ¿no? Y entonces me dice, figúrate que el diseño llega hasta la línea, hasta el límite de Panamá con lo que era la zona del canal, sí. Con los norteamericanos. ¿Y qué ocurre en todo ese gran tramo? Que desapareció la tumba muerto. Digo, pero eso no puede ser, porque esa vía es el único futuro que tiene la ciudad de Panamá para crecer hacia a ese lado, y también el límite con la zona no es total hasta llegar a la transísmica, sino que llega un poquito antes de donde hicieron la universidad tecnológica. La antigua, la USMA, ¿ves? Entonces, de ahí en adelante ya no, o sea, la línea que seguía después paralela al canal ya iba hacia este lado. Entonces sí había un tramo grande que tomaba hacia la parte donde se podía desarrollar, pero por el otro lado desarrollaba una cantidad enorme de propiedades que todas eran propiedades vacías. Sí. Por ejemplo, de allí surgió posteriormente cuando compraron, creo que un grupo de la colonia judía, compraron lo que después se convirtió en Villa de las Fuentes. Ajá. Y compraron en ambos lados. Compraron hacia el lado, en este sentido, digamos. Hacia Alto del Chase, hacia el área del canal. Y luego sí. También compraron del otro lado. Entonces cuando me dice eso, yo le digo, caramba, eso sí que es tristísimo, y vamos a hacer todo lo posible por ver si podemos salvar esa vía, porque no hay derecho y ahí es lo que yo les comentaba en la conversación anterior, que las decisiones las toma es el que era el director, pero ya no era un Jorge Riva que tenía una preparación donde hubiera estado atento a eso. Este ya era un ingeniero político, Yeah. que él lo que quería era sacar el máximo provecho. Entonces me puse de acuerdo con la arquitecta Silvera, hicimos una cita y una reunión con no sé si decirte el nombre porque ya se murió, y tirarle ahora bueno, al final nos hizo caso. Entonces conversamos con él y le dijimos, ingeniero, este proyecto está obstruyendo un área que es importantísimo, un desarrollo que es importantísimo para el futuro de la ciudad. Y le estoy hablando no de ahora, ni del próximo gobierno, le estoy hablando de 20 o más años. Y esa es la mentalidad de aquellos que hemos estudiado planificación urbana y regional, porque nos da una cantidad de información para preocuparnos por esto. Entonces, por otro lado, como era político, yo le toqué una sensibilidad que podía ayudarlo, y le digo, y mire, no solamente se está perdiendo esa oportunidad del futuro desarrollo, sino que una buena parte de esta avenida definitivamente colinda con lo que es la zona del canal. Entonces el hecho de que tengamos una vía que va a tener por lo menos 2 líneas para un lado y para el otro, 4 carriles por lo menos, posiblemente una isleta en el medio, para que sea realmente una avenida del futuro, no hacer ahora una de 12 metros donde en el futuro no va a caber por ahí nada, ¿no? Entonces
él dice, caramba, el problema es que yo ya tengo la urbanización Santa María que está llegando y la última calle que ya he hecho ya tiene un montón de casas construidas y entonces si yo hago un cambio se quedan sin patio y encima todavía él tenía otra calle más con otro grupo de casitas. Ajá. Entonces le dijimos, bueno, es que nosotros necesitamos 40 metros, que es el pronóstico del urbanista que proyectó esa vía y decía que la servidumbre, y era lógico porque mira tú toda la servidumbre amplísima Sí. que hizo en la exposición. No, entonces esa era 40 metros. Entonces como la arquitecta estaba enterada del proyecto, porque eso lo habían hecho ellas ahí, o sea, el diseño de la urbanización. Entonces resulta que al final hicieron un estudio y para poder salvar el patio de esas casitas, Ajá. que no eran muchas, necesitaba 8 metros. Entonces nos dio 32 metros de servidumbre. Ajá. Por supuesto, con 32 metros de servidumbre, definitivamente hoy, ¿cómo hacen falta En los 8 metros. esos 8 metros? Porque definitivamente serían 2 líneas adicionales, porque yo he visto algunas en los noticieros de por la noche, a veces sacan ciertos sitios donde se ve la cantidad de carros. Sí. Y definitivamente es impresionante algunos puntos donde eso está repleto. Y, Sí. y sería necesario. Lo que no sería justo sería de repente quitar la isleta en el medio Claro. para poder hacer una sola o media más a cada lado. Hay peores. Hay una idea de hacer un bus rápido usando la isleta. Usando Y la eso isleta. eso sería lamentable con la vía. Exacto. Y esas son cosas que hay que discutir más. Fíjate que yo pensaba que la tumba muerto era 30 metros de servidumbre. No, Y me sonaba 30 metros 100 pies, ¿no? Sí. Y que entonces eso había sido una cosa de diseño norteamericano con No, 50 pies en cada, pero lo que completamente. dices tú es 32, Sí. es una medida que no tiene nada que ver y que está derivada de una consideración que tampoco... Pero entonces ahí Está relacionada con la vida. eso confirma cada vez más Sí. lo que yo he estado repitiéndoles, que no es lógico que algo tan importante como esa y como otras cosas que no se han podido hacer y se han hecho mal, porque nunca ha existido eso que proponía el que me acompañaba en eso, era Rodrigo Mejía Andreu, que también me decía, Marcelo, yo estoy de acuerdo que lo que tenemos que hacer es eso. Entonces, ¿qué ocurrió? El IBU, que tenía un poco más de proyección hacia interesarse por la ciudad o interesarse por el área metropolitana, que eso no lo tomaban en cuenta, si hubiésemos tenido esa entidad tenía que haber estado, por un lado, chequeando cuáles eran las futuras vías necesarias para el futuro crecimiento de la ciudad y sobre todo en la forma en que se iban a correr la ciudad en ese lado. Ya lo de acá estaba resuelto con muchos años atrás con lo que era fuera de los muros de la ciudad, que fue la exposición. Sí. ¿Ves? Y posteriormente todo lo que era hacia este lado. Pero finalmente pudimos lograr entre la arquitecta Silvera y yo, o sea, dos profesionales con cierta experiencia. Entonces, si eso se hubiera logrado, lo que yo le propuse también al director en entonces del IBU, le dije, mire,
Aquí que habían otras cosas, le digo, pero aquí definitivamente hay que mantener una comunicación más entre el quinto y el sexto piso, porque en el sexto piso estoy yo solamente, que tengo una visión un poco mayor, y por suerte, en una forma totalmente informal, conversamos oportunamente la arquitecta Silvera y yo de la importancia de tener eso al día, porque si no, yo no me hubiera dado cuenta y ella tampoco se hubiera interesado. Entonces, bueno, al final pues nos quedamos con una vía que se salvó. Entonces yo le dije, el hecho de tener una vía que una de las aceras va a estar pegada al límite con la zona del canal, y entonces no se había pensado siquiera en la posibilidad de que nos regresaran el canal. Eso era en tiempos donde eso no había ocurrido. Ya había pasado el 9 de enero. Ya había pasado el 9 de enero. No estoy seguro, pero porque posteriormente cuando vino el golpe militar, entonces ¿qué hicieron los militares? Por supuesto, sin ninguna orientación apropiada, definitivamente cambiaron el IBU y lo convirtieron en Ministerio de Vivienda. Pero el gobierno militar fue el que hizo la tumba muerto, la construyó. Finalmente ese fue, porque la tumba muerto es de 1970. Bueno, pero déjame echarte el cuento hasta el final de la historia de la construcción, para que sigas dándote cuenta, y tú que eres una persona, ustedes dos, que están tan interesados en dar información, ¿ves? Que se tome muy en cuenta que estamos completamente fuera de onda en cuanto a tener una entidad que coordine a todos estos ministros, jefes de diferentes entidades, y lo que es el propio concepto de planificación, de manera que eso no sigamos metiendo la pata. ¿Ves? Entonces te comento ahora lo que ocurrió después, y eso fue en la época, déjame ver que tú estás bien con las fechas. Mira, te voy a dar un dato. Tú hiciste el Plan de Panamá. Sí. El Plan de Panamá se publicó en 1968, como en enero o en marzo.